Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Macedo y soy miembro de la Iglesia Buenas Nuevas en Cuautitlán, México. Quiero dar mi testimonio de cómo Dios ha trabajado en mi vida a lo largo de todo este tiempo que he estado en la iglesia, desde que recibí salvación hasta el día de hoy. Dios ha permitido que mi corazón se encuentre en paz. Por causa del pecado anteriormente sufría mucho. Recuerdo que todos los días pedía perdón por lo malo, según mi concepto de lo que era malo, delante de Dios, presentándome por mis obras delante de Dios. Cada día, cada noche recuerdo que según mi conocimiento del bien y del mal, según la ciencia del bien y del mal que yo tenía, le pedía perdón a Dios, pensando que de esa manera Dios podría perdonarme. Hasta que un día llegué a la iglesia Buenas Nuevas. Recuerdo que me compartieron acerca de cómo el pecado se había quitado de toda la humanidad, cómo a través del Señor Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz y en el lugar eterno, en el tabernáculo no hecho de hombres, sino hecho por Dios, esa sangre preciosa había cubierto mi pecado. Cómo descubrí a través de la palabra de Dios, cómo me compartió un siervo de Dios, que yo no podía hacer nada bueno delante de Dios, que constantemente yo solamente iba a estar fracasando día con día, cometiendo pecados, y por más que yo le pidiera perdón a Dios por mis pecados, esos pecados no iban a ser borrados de mi corazón. Hasta que, repito, encontré la iglesia, me encontré con el Señor Jesucristo, me encontré con la iglesia verdadera, me encontré con el siervo de Dios, el cual, compartiéndome el evangelio, recuerdo perfectamente cómo pude entender que solamente a través de la sangre de Jesús, solamente a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo, es que el ser humano puede presentarse delante de Dios como una nueva criatura, como una criatura justa, santa delante de Dios. Entonces, quiero compartirles un poco de ese cambio que Dios ha manifestado. Anteriormente había mucho odio en mi corazón, había mucho rencor en mi corazón, había muchos celos en mi ser, había mucho egoísmo, había muchísima maldad, como se ve en la Biblia, cómo nos muestra las consecuencias del pecado, las obras de la carne, todo eso que menciona la palabra en el libro de Gálatas, todo eso yo podría decir que soy ese ser, que fui ese ser, porque ahora Dios me ha hecho justo, me ha hecho santo, me ha hecho perfecto delante de Él, a través de la sangre de Cristo Jesús. Todo este tiempo Dios me ha enseñado, a través de seminarios en los cuales son impartidos por la misión Buenas Nuevas, y Dios ha enseñado el mundo de la fe en mi corazón. Me ha permitido entender cómo es caminar, no como una religión, no como una doctrina que no tiene una esencia, no como un caminar sin Cristo, como antes podríamos decir, ¿verdad? Caminábamos sin Cristo, sin dirección, sin un rumbo, como dice el libro de Isaías. Cada quien se aparta por su camino, ¿no? Así vivía yo de esa manera, apartado por mi propio camino, confiando en mis propios pensamientos, confiando en mis capacidades. Solamente salía mi ser. No había nada de la palabra de Dios. Aunque yo pensaba creer en Dios, aunque yo creía que el Señor Jesucristo era mi Salvador, pero realmente no había nada en mi corazón de la palabra de Dios. Todo mi ser, todo mi razonamiento únicamente era maldad delante de Dios. Todas las decisiones que yo tomaba eran por mi causa, no por la palabra de Dios. A lo largo de este tiempo Dios me ha enseñado el verdadero camino es Cristo. Y aun cuando tenía los conceptos bíblicos, ¿verdad? Conocía la palabra de Dios. Jesucristo decía que Él era el camino. Y yo creía en ese pasaje, ¿no? O más bien conocía ese pasaje, pero aunque yo lo mencionaba, yo tomaba mi propio camino. El Señor Jesucristo también muchas veces decía, ¿verdad? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ese versículo también muchas veces lo llegaba a compartir, pero en mi vida solamente había carga del pecado, conciencia del pecado, problemas conmigo mismo, problemas con mis padres, problemas con mis hermanos. Dios poco a poco fue transformando, cambiando a través de la palabra de Él mi vida. Doy muchas gracias a Dios por la Iglesia Buenas Nuevas,
Gracias a Dios por el siervo de Dios, pero principalmente doy gracias a Dios que me ha perdonado por todos mis pecados. El Señor Jesucristo, clavado en la cruz, ha hecho todo tan perfecto, todo tan maravilloso. Ahora no hay ninguna conciencia de pecado en mi vida. Esto es lo más importante para mí. Dios me ha hecho justo, Dios me ha hecho santo a través de Jesucristo. No hay una sola conciencia de pecado en mi ser. Aunque yo sigo fallando, sigo pecando, pero volviendo a la palabra, recuerdo el Señor Jesucristo, Dios me llama justo por el Señor Jesucristo. La palabra así lo dice, ¿no? Me hizo perfecto con una sola ofrenda para siempre. Ahora ya no hay conciencia de pecado, y aunque sigo fallando muchas veces, solamente regreso mi corazón a Dios. Tengo al siervo, tengo a un pastor que guía mi vida, tengo a mi maestro que es el siervo de Dios, ¿no? Tengo la iglesia en donde yo me reúno constantemente para recibir el corazón de Dios a través de la iglesia, a través del siervo. Constantemente nosotros necesitamos de su palabra. Yo necesito muchísimo de la palabra de Dios, porque como les reitero, ¿no? Antes de que yo recibiera la salvación, era un ser miserable, un ser que ni yo mismo me podría soportar. Ahora cuando me aparto un poco de la palabra, cuando me aparto de la iglesia, ese ser como que se quiere levantar, quiere regresar, quiere dominar, guiado por Satanás, obviamente. Entonces busco la iglesia, busco la guía del siervo y Dios tiene misericordia de mí. El cambio que Dios ha manifestado en mi vida no solamente es por una obra que yo pueda hacer, o más bien definitivamente no es por una obra que yo pueda hacer de querer buscar a Dios para no hacer lo malo, sino cada vez me doy cuenta a través de la palabra de Dios, como si yo no tengo su palabra en mi corazón, solamente saldrá maldad de mí. Y lo he comprobado en varias ocasiones. Problemas con mi esposa, problemas con mi hijo, tengo un hijo pequeño, y siempre discutimos, ¿no? Cuando se levanta mi ser, el siervo nos ha guiado así, ¿no? No lleven a sus hijos a la ley, ¿no? A las obras, a los gritos, ¿no? Pidan a Dios la gracia, pidan a Dios la misericordia para que puedan ser buenos padres, hablando en el término bueno, no de una bondad nuestra, sino a través de la palabra de Dios poder guiar a mi hijo por el camino correcto. Entonces Dios ha ido manifestando su voluntad en mi vida poco a poco. En muchas ocasiones también he querido dejar de asistir a la iglesia, he querido dejar el camino, ¿verdad? He querido regresar a mi propio camino, a mi ser, a mi yo. Sin embargo, Dios a través de la palabra, a través de la iglesia, me muestra cuál es el verdadero camino. Ahora realmente yo puedo decir con el corazón, Jesucristo es el camino. Cuando yo tomo mi camino, todas las cosas me salen mal. Todas, sin dudar alguna, todas las situaciones salen mal. Para mí, para mi familia, para los que me rodean también. En mi trabajo todo sale mal. Cuando yo recuerdo ese pasaje que está en el Evangelio, en los Evangelios, ¿no? Él es el camino y Él es la verdad. Entonces, si Él es la verdad, solamente hay mentira en mí. También un pasaje de la Biblia así lo dice, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si yo en mi corazón acepto eso, que muchas veces he olvidado, o Satanás me hace olvidar esa palabra, ¿no? Jesucristo es la verdad, porque Él es la palabra y la palabra es verdad. Es la palabra de Dios, sí o sí, esa palabra se cumple. Cuando yo he olvidado eso, mi camino, todo está distorsionado. Un camino chueco, un camino que no se puede enderezar por mí mismo. Aunque yo trate, ¿verdad? Aunque yo quiera cambiar las circunstancias, mi carácter, las situaciones, a las personas, a mi esposa, a mi hijo, a mis hermanos, en el trabajo, aunque yo trate, a lo mejor momentáneamente podría funcionar, ¿no? Una hora a lo mejor, si bien me va. Pero después todo fracasa. Todo llega al fracaso, todo termina mal. Cuando Dios permite eso en mi vida, ¿no? Dios permite que yo llegue al fracaso para que yo recuerde, Jesucristo es el camino, Él es la verdad. Martín, tú estás mal, tú mientes, tú eres hombre, tú eres mentiroso. Jesucristo es la verdad. Esa palabra muchas veces cambia en ese momento en mi vida, ¿no? Muchas veces esa palabra ha llegado. Tú eres un hombre mentiroso. Tú no puedes más que mentir. No hay nada bueno en ti.
Solamente sale mentira de tu boca. La Biblia así dice, veneno hay en su lengua. Así lo dice. Entonces, ¿qué puede salir de mí? Solamente maldad, solamente pleitos, solamente iras, contiendas, desacuerdos, estar mal con todo el mundo. Dios realmente, reitero una vez más, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través del siervo, me permite tener mi vida con un camino correcto. Muchas veces me desvío, pero la iglesia, Dios, el siervo, me han enseñado a caminar correctamente. El camino que Dios quiere para aquellos que han sido salvos, que han sido escogidos, que han sido librados de su pecado. Dios quiere un camino correcto en el buen término de lo que es ser correcto, ¿no? Antes pensábamos que ser correcto era hacer lo bueno. Ahora entendemos que hacer lo correcto es tal cual lo que dice la palabra de Dios, así tenemos que avanzar. Si Dios dice blanco, entonces es blanco. Si a través de la iglesia está la dirección, a través de la dirección que viene de parte de Dios, así avanzar, ¿no? Muchas veces mi corazón también se carga en la iglesia. Les comentaba hace un momento que he querido renunciar, ¿no?, a la iglesia por muchas actividades, porque a veces la guía del siervo también, ¿no?, es muy fuerte para nosotros, ¿no? Como líder yo soy encargado de una zona y el siervo nos está dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo, ¿no?, todo el tiempo. Mi corazón siempre quiere ir en contra, ¿no? Pero el siervo de Dios siempre me dice una palabra, ¿no? Si es para el evangelio, no es para mí. Entonces, tú hazlo para el evangelio, ¿no? Con tu corazón haz las cosas para el evangelio. Hacer las cosas negligentemente no es servir al evangelio correctamente. Entonces, no hay para dónde ir, ¿no? Quisiera correr, pero luego recuerdo. Entonces, ¿no quieres que Dios te utilice? Entonces vas a ser desechado, ¿no? La guía de la iglesia siempre ha sido importante en mi vida. También mi matrimonio en muchas ocasiones ha estado a punto, ¿no?, de destruirse. Acercándonos al siervo, acercándonos a la guía de la iglesia, a la guía del siervo de Dios. También a través de la palabra, Dios ha permitido, ¿no?, que continuemos, porque así es su voluntad. No aceptando nuestros pensamientos de que separándonos va a estar bien todo, ¿no?, sino aceptando lo que dice la palabra de Dios. Él nos unió y Él quiere que permanezcamos siempre juntos, ¿no? Entonces, todos estos testimonios que yo les comento, pues yo estoy muy gozoso, estoy muy agradecido. Hemos estado estudiando el seminario Good News Theology School y también hemos visto, ¿no? Yo he visto la gloria de Dios a través de los siervos, los profesores que imparten las clases, cómo Dios se manifiesta con grandísimo poder en sus vidas, únicamente por la fe, por creer en las obras que Dios ya realizó en sus vidas. Eso también me ha llenado de mucho gozo. A veces, perdón por decirlo así, pero como un poco de envidia, ¿no? Porque yo no puedo a lo mejor momentáneamente o en este momento llegar a experimentar la fe como pienso que ellos la pueden experimentar, ¿no? Porque 100% dedicados al evangelio. Yo pues actualmente tengo mi trabajo, tengo una profesión y pues hasta cierto punto pues hay los recursos, ¿no?, podría decir. Tenemos pues las comodidades, un hogar, un techo, una cama, vestimenta. Dios lo permite, ¿no? Y los siervos de Dios, yo he visto los testimonios cómo Dios les da todo, todas las cosas por la fe. No solamente me refiero al aspecto material, ¿no?, sino Dios les ha abierto muchísimas puertas para que el evangelio se expanda en todo el mundo. Entonces, por eso decía, ¿no?, que un poco de envidia, porque en mi vida a lo mejor no se manifiesta de esa forma, pero he visto cómo Dios ha cambiado mi vida en todo este tiempo, desde el 2012 que yo recibí la salvación hasta el día de hoy. Dios nunca me ha dejado. Su palabra siempre se ha cumplido. Su palabra en todo tiempo ha estado ahí, escuchándola, guardando la palabra en mi corazón. Dios me ha permitido el cambio. No solamente en mí, en mi familia también, en mi hogar. Por la misericordia de Dios llegó el evangelio. Se estableció una iglesia en el estado de Colima, en México. Y Dios permitió de esta forma, ¿no?, que mi familia alcanzara la salvación. Estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con la iglesia, estoy muy agradecido con el siervo de Dios, porque este evangelio, el único que existe,
Es un evangelio tan perfecto en el cual todas las promesas de Dios se cumplen. Muchísimas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Buenas noches. Vamos a iniciar clase 14 de la evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, del versículo 20 voy a leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta el versículo 25 he leído. Hoy nosotros estamos tocando número 14 de la clase de la evangelización. Cada día nosotros podemos abrir la Biblia investigando la palabra de Dios para que Dios trabaje en nuestros corazones, porque cada día Dios está dando la palabra para que nosotros podamos tener la fe. Mucha gente estaban preguntando, ¿no? Pastor, los que no han escuchado el nombre de Dios, ni escucharon el nombre de Jesucristo, ellos ¿cómo iban a recibir la salvación? Así estaba preguntando, ¿no? Pero la verdad que en esta palabra Dios estaba escondido, eterno poder de Dios y también la deidad de Dios sobre creaciones. Por esa razón, algunos si quieren investigar, escudriñar la existencia de Dios, fácilmente puede creer, dice. Porque todas las cosas no pueden existir por sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hoy en día podemos encontrar sobre la civilización antiguos. En aquel entonces, por la civilización que había edificado de edificio antiguo, aunque nosotros no sabemos, por ejemplo, en Perú hay una montaña donde hay, como su nombre es Machu Picchu. Machu Picchu había construido para reinar el reino de Inca. Pero nosotros no sabemos muy bien quién estaba construido, quién estaba cortando la roca para edificar de esa muralla. Hasta ahora es como secreto para cortar de tonelada de la roca, ¿no? Por medio de inteligencia de hoy en día no puede cortar
sin usar de máquina, naturalmente, cómo podía cortar la piedra que estaba ajustado toda parte. Ni una hoja puede meter dentro de espacio que se quedaba entre las rocas. Por causa de ver como víctimas y testimonios, nosotros podemos imaginar que algunos hombres habían construido esta ciudad, algunos hombres estaban trabajando. Así nosotros podemos imaginar lo mismo, ¿no? El universo, sistema solar y este planeta, todo lo que fueron creados por Dios. Además, Dios es como todopoderoso que vive eternamente, por eso está escondido su eterno poder en las criaturas. Por eso, ¿cómo nosotros podemos ver esta palabra del versículo 20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta palabra ya tiene razón, que toda la gente no puede tener la justicia propia para defender el juicio de Dios. El día de juicio eterno de Dios dice que, Señor, nosotros nunca hemos escuchado de nombre de usted, no sabíamos de creación de usted, quién es usted, nadie nos explicó, pero no tendrá excusa. Porque a través de las criaturas Dios está mostrando su eterno poder y deidad para que crean en el Creador. Y luego el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa? Conociendo a Dios, dice. La verdad que la gente, ¿no? Cuando tiene la mente, que tiene su corazón, tiene inteligencia, la gente cuando investigando naturaleza, se puede encontrar la mano de Dios, la obra de Dios y también la existencia de Dios. Conociendo, así dice. Pues habiendo conocido a Dios. Mucha gente conocían que Dios ya existe. Alguna persona puede decir que estas cosas no puede surgir por sí mismo. Por ejemplo, la libélula, y antes de transformar la libélula era como insecto que vive ¿en dónde? Dentro de agua, de río. Como igual que pez estaba nadando, comiendo a los peces. Imagínense, ¿cómo podemos imaginar? Alguien puede crear de primero para ser como igual que insecto que vive como igual que peces, y luego justamente al llegar tiempo, ¿no? Sube y buscando el árbol y luego transforma. ¿Cómo puede decir que eso es naturaleza? Sin hacer creación de Dios, entonces, ¿cómo puede surgir? También cuando yo era niño, ¿no? Al lado de mi casa había patio donde estaba sembrando verduras, como lechugas, colchinas. Y luego, a veces mi padre me mandó para que cavara la tierra. Estaba cavando. ¿Sabe? Que cuando yo cavaba la tierra, sale gusano
como tamaño 5 centímetros por ahí. También grueso como tamaño de mi dedo. En aquel entonces a veces por la pala se corta. Entonces, y era horrible, ¿no? No me gusta ver. Por eso yo tenía una curiosidad. Entonces este gusano, más tarde, ¿qué es lo que va a hacer? Y pasando tiempo yo podía descubrir que este gusano vive en la tierra uno de como 7 años por ahí. Imagínense, ¿no? 7 años solamente en la tierra, viviendo gusano blanco. Pero al llegar justo tiempo, sale de la tierra y luego busca al árbol y luego se pega al árbol. Y luego detrás de su cabeza abre. Y luego sale de primero la cabeza. Y luego poco a poco va a salir, se quedó cáscara, pegado de árbol. Y luego poco más tarde va a girar de su ala. Y luego y volando, y luego va a cantar así. Miau, 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 miau. ¿Se apagó? No sé muy bien hasta dónde estoy hablando. Pero al llegar justo tiempo, ¿no? Cuando sube al árbol y se pega. Y luego va a abrir de parte de hombro, se abre y luego sale. Y luego, más tarde, va a sacudir su ala para circular de sangre, ¿no? Y luego más tarde vuela. Y luego pegando de la rama, en el verano de Corea del Sur siempre sale esta canción. Miam, 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 miam. No sé muy bien la cigarra de Chile cómo cantan. Chiri, 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 chiri. No sé muy bien. Pero así transforma. ¡Qué milagro es! Anteriormente nosotros podíamos aprender, ¿no? De primero tenía algo, insecto, y luego formando, cambiando, como peces, y luego un día peces que subió a la tierra, y luego salió de patas, y luego transformó, y otro, hasta mono, y luego mono que tiene cola y desapareció cola y luego transformó como ser humano. Entonces, largamente, ¿no? Estaba explicando. Además, en la escuela enseña así, sobre ciencia, ¿no? Entonces, era mentira, totalmente mentira. Hoy en día avanzó tecnología, por eso puede probar ADN de hombre, ADN de mono, totalmente diferente, totalmente diferente. La sangre de hombre, la sangre de mono, totalmente diferente. Pero la mentira está surgiendo en el mundo. Por la mentira la gente está enseñando. ¿Para qué? Para que no crean en Dios. ¿Por qué? Si cree en Dios, entonces puede recibir la salvación. Por eso Satanás está utilizando por medio de como teoría falsa. Significa que ser humano no fue formado por medio de monos, sino que Dios creó a los hombres. Porque los hombres únicamente recibieron la imagen de Dios. La imagen de Dios es espíritu. El espíritu de Dios y el espíritu de nosotros, lo mismo, ¿no? Porque característica del espíritu, ya, número 1, no puede morir, ni puede desaparecer, ni puede quemar. Estas cosas. Por eso, cuando recibe juicio,
va a recibir el juicio eterno. Porque en el mundo del Espíritu vive eternamente. Por esa razón, ¿no?, en el corazón de nosotros se levanta anhelo de vivir eternamente. Cosa eterna está buscando, cosa. Por ejemplo, yo quiero sentir feliz eternamente. Pero lastimosamente en este mundo no llega gozo eternamente. Alegría tampoco, felicidad tampoco. Sí o sí en nuestra vida pasa tristeza, muerte, separación y fracaso. ¿Es cierto o no? Aunque algún momento vivía con su padre, con su madre, pero cuando se muere, entonces tiene que separarse. Sí o sí va a llegar. Por eso nosotros tenemos que descubrir nuestro origen, ¿no? En Adán nosotros fuimos sentenciados. El día que él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios había juzgado a todos los hombres del mundo. Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y luego la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres. Esa es la sentencia de Dios hacia nosotros. Significa que ya pasó la muerte. Por eso todos los hombres del mundo están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Por eso la tarea principal de nuestra vida, ¿cuál es? Recuperando esta situación que había separado de Dios. Porque la muerte principal es separado de Dios, siendo pecador. Para recuperar de su sentencia, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ser humano no puede recuperar por sí mismo la enemistad de Dios. ¿Por qué? Únicamente nuestro Señor Jesucristo Salvador podía solucionar el pecado de nosotros. La paga del pecado es la muerte. Por esa razón Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. También Dios tenía que matar a su Hijo amado en la cruz para cobrar el precio de pecado de nosotros por medio de su Hijo amado. Ya, nosotros podemos investigar. ¿Dios cobró todo precio de nuestros pecados o no? Número 2. ¿Jesucristo canceló el precio de todos nosotros o no? Dos cosas, depende de Dios y Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. No depende de nosotros, porque nosotros ya hemos perdido derecho para recuperar nuestra vida, nuestro espíritu. A través de solamente la muerte de Jesucristo podía recuperar. Ya nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón, dice, su necio corazón, necio, ¿qué significa necio? No sabe sobre verdad. ¿De qué? Nuestro corazón. Después de formado como el corazón de Satanás y entre los pecadores, ya no puede pensar acerca de la verdad y fue entenebrecido. Por eso de nuestro corazón siempre sale, ¿qué es lo que sale? Mal pensamiento, maldades. Por eso acá sale, ¿no? De nuestro corazón, ¿qué es lo que sale? Maldades. Por eso vamos a ver acá, dice desde el versículo 29. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Según la palabra de Dios dice que entre los que están saliendo todos maldades, ¿de dónde sale? De nuestros corazones. Además, los que practican tales cosas es digno de muerte. Pero cuando nosotros escuchábamos la palabra de Dios sobre mandamiento de Dios, nosotros, ¿cuántas veces nosotros podíamos aceptar el juicio eterno? ¿Cuántas veces nosotros podíamos reconocer que somos dignos de muerte? Es decir, que mucha gente puede confesar, dice que yo soy pecador, pero en su corazón no llega el juicio eterno. En su corazón no acepta el juicio eterno. Por eso preguntando, ¿usted justo es o pecador? En aquel entonces, ¿es justo o pecador? Respondiendo, ¿no? La mayoría de gente, soy pecador porque no hay justo ni amno, no, yo soy pecador. Entonces, ahora si usted muere, ¿a dónde va siendo pecador? ¿Cómo va a responder? Cuando yo estaba preguntando, visitando a la iglesia, haciendo seminario bíblico, ¿ustedes son pecadores? Oh, sí. ¿A dónde van después de morir? Al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así me respondió. ¿Ya? En el reino de Dios, ¿quién puede entrar? ¿Siendo justo o siendo pecador? En aquel entonces estaba mirando a mi rostro. Y luego algunos dicen que el pecador. Y algunos dicen el justo. Después de preguntar con el tema de eso, se discuten entre los hermanos. Antes de escuchar esta palabra estaban tranquilos todos. Pero al llegar a esta pregunta se pelean. No, el justo puede entrar en el reino de Dios. No, el pecador. Hoy en día todavía no está resolviendo el tema de eso. Mucha iglesia no quiere tocar el tema de eso. ¿Por qué? Entre los pastores piensan, ingresando a la puerta de su iglesia, no importa, ya todos son hijos de Dios. Así está considerando. Todos son justos, no, todos son salvos, está considerando, pero está enseñando la ley, mandamiento, para que sean como pecadores, para que sepan como pecadores, para que reconozcan como pecadores. Desde el principio hasta morir, todo ya debe ser pecadores. Por eso los pecadores tienen que purificar, limpiar por la oración. Por la oración, llorando, pidiendo, saltando, sacudiendo. Pero todavía no está llegando la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Uno que sea salvo debe ser justificado, santificado y perfeccionado. Pero nunca estaba escuchando esta palabra. ¿Cómo puede ser perfeccionado la gente? No, ser humano no. Así piensa. ¿Por qué? Estaba apoyando solamente su inteligencia, su pensamiento. No quiere pensar acerca del sacrificio de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Jesucristo tenía poder para justificarnos, para santificarnos, para perfeccionarnos por su sangre, por su muerte, por su resurrección.
aunque dice que yo creo en Dios, pero no cree lo que había hecho Jesucristo. Significa que, ya, el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Si conoce a Dios, si conoce a Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que conocer? Jesucristo es mi Salvador que quitó todos mis pecados. Él murió en la cruz, canceló todos mis pecados una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención por su sangre en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Totalmente está escrito lo que había cancelado el precio de pecado de nosotros por la sangre de Jesucristo, pero hasta ahora, porque la gente entre los cristianos dicen que tenemos pecado, somos pecadores, constantemente está repitiendo solamente, porque sin tener certeza de la salvación, sin seguridad de la salvación, solamente está hablando constantemente. No puede glorificar al Señor por haber recibido la salvación, por haber recibido perdón eterno. No es que solamente pecadores hay problema, ¿no? Sino también los cristianos que están congregando en la iglesia todavía no fueron renacidos. También no enseña cuál es el nuevo nacimiento, porque no quiere tocar el tema. Siempre dice que eso es el tema complicado. ¿Complicado? Es complicado, por eso los pastores tienen que saber y explicar para que renazcan. Entonces el versículo 22, profesando ser sabio, se hicieron necios. Significa que todo el mundo, ¿no? Cada uno ya tiene sabiduría, capacidad, aparentemente se ve como sabio, ¿no? Pero uno que no recibe la salvación, uno que no recibe el perdón eterno, está siendo necio. ¿Por qué? Todavía no sabe que está yendo al infierno por causa de su pecado. El versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Significa que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible. Significa que Dios había creado el universo, sistema solar, la tierra. También Dios nos da, y como usted dice, ¿no? Y respiración, alimentación, también manteniendo la salud. Y todo Dios nos da. Alguien puede decir que yo estoy guardando, cuidando, reservando mi salud. No confíe esta palabra. De repente se cae la gente. Usted piensa que los que están practicando ejercicio cada día, cada madrugada, está corriendo y haciendo ejercicio, tales personas pueden vivir largamente. Tiene que investigar. Los jugadores de fútbol, los jugadores de otros, también tal vez muere rápidamente siendo joven. Y alguno no tiene salud, siempre está llevando enfermedad. Entre como 365 días se cayó, enfermedad 200 días. Cada día busca al hospital, cada día busca al doctor, y luego en su habitación está lleno de diferentes especies de pastillas, medicinas. Se ve, muere rápidamente, no va a morir rápidamente. ¿Por qué?
Cuando uno que tiene enfermedad, cuida constantemente tomando medicina y cuidando de comida y cuida. Por eso hay un dicho en Corea del Sur, ¿no? 이 골골해도 뭐 80년이라든가 이런 말이 있어요. Estoy hablando coreano, ¿no? Significa que cada día me duele, me muero por mi enfermedad, pero dura 80 años. Así dice. Hay un dicho. Significa que la vida no depende de uno. ¿Es cierto? Y algunas veces sale una noticia. Mire, ¿escucharon esta noticia? ¿Qué? Mire, nuestro amigo ya había muerto. Él era fuerte, sí. Nunca había tenido la enfermedad, pero mientras tanto que dormía ya viajó, ya. Entonces no regresó. Significa que ya alguno al dormir se acaba su vida. Por eso la tarea principal del ser humano, antes de terminar la vida carnal, sí o sí tiene que preparar sobre la salvación, creyendo en la sangre de Jesucristo, recibiendo el perdón eterno. Pero mucha gente está buscando ídolos, imaginando, haciendo imagen de animales, hombres y también aves, cuadrúpedos, y luego adorando. Señores, nos ayude. Entonces Dios estaba calculando, ¿no? Ser humanos se ven muy como necios. ¿Por qué no le reconoce a su amo, a su creador, a su rey? Por eso la sabiduría principal es que el ser humano tiene que reconocer que existe el dueño de nuestra vida, el amo de nuestra vida y también el creador, el salvador. Uno que confía, uno que cree en Jesucristo es sabio. El versículo 24, sigamos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ya, desde el versículo 24, esta palabra es muy importante, conociendo la verdad. Como dice, por lo cual, dice, por lo cual. ¿Qué significa? Estaba hablando el versículo 21, 22, 23, lo que está cambiando la gloria de Dios por medio de imagen de cortibles, de reptiles, aves, cuadrúpedos, etcétera, ¿no? Por eso, ya, en el corazón del ser humano tiene que quedar el conocimiento hacia nuestro Dios, dando gracia, glorificando al Señor, pero en vez de tener respeto al Señor, está lleno de inmundicia, ¿no? Que está adorando a los ídolos. Por eso Dios ya estaba dando una venganza y dando inmundicia de corazón. ¿Sabe qué? Ser humano aparentemente domina con su cabeza, con su cuerpo, ¿no? Pero no es así. Hay control. ¿Dónde está? Control está en el corazón. Por eso sí, Dios está poniendo un sistema de corazón de cada uno, la gente se cambia. Por eso así está dando, como dice, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Significa que la gente cuando recibe inmundicia a través de Dios por la venganza que los hombres no respetan al Señor, entonces sí, Dios está poniendo inmundicia, entonces ensuciará su vida totalmente.
alrededor de nuestra vida hay muchos que están siendo alcohólicos, también drogadictos, viciosos de juego de video, ¿no? Porque toda la gente que está siendo viciosos, entre ellos, alguno era sabio, alguno inteligente, alguno era rico, alguno era como actores, pero de repente se cambia mentalidad, la vida. ¿Por qué? Su corazón fue contaminado. Su corazón fue corrupto. ¿Por qué? Dios está controlando. Dios, ¿con qué propósito había creado ser humano? ¿Para qué? Alabar al Señor. ¿Para qué? Confiar al Señor. ¿Para qué? Glorifiquen al Señor. Ese es el objetivo de la creación de ser humano. Pero ser humano, en vez de adorar al Señor, quiere adorar a los ídolos, quiere buscar otra cosa, ya está poniendo alguna inmundicia para que viva con la inmundicia. Entonces ensucia totalmente, corrupto. Por eso se necesita protección. Protección viene por la palabra de Dios. Yo también, ¿no? Antes de escuchar el evangelio, aunque yo estaba congregando la iglesia, siendo pecador, en mi corazón surgía algún deseo de inmundicia. Solamente estaba jugando cada noche, haciendo juego de carta, vanamente. Entre como 3 meses estaba siguiendo. No quería, pero no podía dejar este vicio no podía dejar como fuego de carta. Pero por la gracia de Dios, Dios me permitió para que yo escuchara el evangelio. Escuchando el evangelio, entendí que Jesucristo quitó el pecado del mundo, incluye todos mis pecados, fue terminado, pagado, resucitado Jesucristo por su resurrección. Dios me salvó, me justificó, me santificó y me perfeccionó. Se cambió inmundicia por la santidad. Desde aquel tiempo yo podía dejar mi vicio de fuego de carta. Y luego, escuchando la palabra de Dios, congregando la iglesia cada día y también leyendo la Biblia. Dios me cambió con esa manera. Por eso cada uno de nosotros tenemos que practicar cómo podemos humillar nuestros corazones. Teniendo humildad, teniendo vacío de corazón, puede absorber la palabra de Dios. Hoy en día también, ¿no? Al llegar como cerca de Navidad, cerca de fin de año, todo el mundo, su corazón se levanta. Bum, 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 bum. Quiere volar. Bum, 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 bum. Ya vamos a disfrutar. Bum, 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 bum. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mucho mejor que sea tranquilo, humillado, escuchando la palabra de Dios. El día de hoy en plataforma de Zoom está marcado 41 personas, ¿no? Incluye yo también, ¿no? Es una bendición. Al llegar el tiempo de Navidad, fin de año, si hubiera volado sus corazones buscando otro lado, aunque por medio de cuarentena no puede viajar, pero hay manera que quiere buscar para disfrutar, etcétera, ¿es cierto? Pero qué bendición está llegando en nuestra vida. Cada noche, ¿cómo nosotros podemos encontrar? Por medio de plataforma de Zoom, conversando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, pensando acerca de Jesucristo, pensando acerca del Evangelio, aprendiendo la manera de explicar el Evangelio.
Es la bendición de Dios. Ya, el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Significa que siendo ser humano, todo tiene que tener conocimiento hacia Dios. Señor único, usted es nuestro Creador, nuestro Salvador, el que nos da bendición verdadera, el que nos da la vida eterna a través de la sangre de Jesucristo, dando culto, adorando al Señor, alabando al nombre de Jesucristo, nada más. Pero mucha gente está buscando otros ídolos. Mucha gente está andando con las cosas inmundicias. Nosotros podemos alabar al Señor por haber escuchado el Evangelio, por haber recibido el perdón eterno, por creer en la sangre de Jesucristo. Esa es la gracia del Señor. También por medio de esta forma que nosotros podemos compartir la palabra de cada día, cada noche, es una protección de nuestra vida. Va a impedir para que no hagamos maldades. Va a impedir para que busquemos inmundicia, sino que va a llenar alegría, gozo, esperanza con Dios. Espero que todos los participantes de esta clase de evangelización que reciban la bendición de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice y también Dios nos da su gracia y misericordia. También, Señor, espero que bendiga a todos los participantes, entre los pastores, los hermanos, para que ellos tengan ánimo, esperanza, también que sean instrumentos del Señor, para que ellos puedan predicar el Evangelio al mundo. También bendiga esta clase de evangelización para que sigamos por su gracia. Gracias, Señor, por haber dado toda la bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Estamos en el taller de evangelización. Soy el pastor Ernesto Ballesteros de la Iglesia Buenas Nuevas en Guadalajara, México. Sean todos bienvenidos. Y bueno, sin más, hoy voy a platicar un poco acerca del pecado con diferentes citas bíblicas. Entonces me gustaría que me acompañen abriendo sus Biblias. Si por cualquier motivo ustedes no cuentan con ella en el momento, van a aparecer los textos en la pantalla. Entonces, sin más, quisiera que me acompañen en Efesios capítulo 2, verso 4. ¿Qué nos dice la palabra? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí en la palabra nos está diciendo que Dios es rico en misericordia. Entonces, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Dios, siendo rico en misericordia, Él nos amó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Para darle su amor y su misericordia. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Dios perfectamente ha hecho todo para cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado amándonos. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. ¿Qué nos dice? Aquí en la pantalla aparece. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice que todo
lo hizo hermoso en su tiempo. Todas las cosas que Dios creó, las hizo perfectas. Entonces, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes ellos? Somos nosotros los humanos. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Por ejemplo, los animales, ¿qué hacen? Solamente se mueven por su instinto. Nacen, se reproducen y mueren. De esa manera, los animales viven. No piensan en Dios. No piensan en arrepentirse. Si un animal le gana la comida a otro animal, no tiene remordimiento, no tiene sentimiento de culpa. Solamente el animal así vive. Nace, se reproduce y muere. Los hombres, los humanos, nosotros, dice la Biblia, que nosotros pensamos en Dios, buscamos a Dios, pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué hay más allá del cielo? Nosotros también los humanos pensamos, después de la muerte, ¿qué hay? Nosotros, los humanos, así hemos pensado. Por eso, aquí en la Biblia nos está diciendo, y la lectura la hemos leído nosotros hoy, dice que Dios ha puesto eternidad, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que hizo Dios, desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad. Por eso nosotros los humanos buscamos más allá. Buscamos lo eterno. Pensamos en Dios. Tenemos también arrepentimiento. De esa manera nosotros vamos viviendo y vamos pensando. Vamos a ver otra palabra aquí en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. ¿Qué nos dice? Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué nos quiere enseñar esta palabra? Dice que el polvo va a volver a la tierra como era. Antes este cuerpo era polvo, pero Dios, ¿qué hizo? Formó del polvo al hombre. Y posteriormente dice, sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. El soplo de Dios entró en el humano. Entonces, dice también la Biblia, y el Espíritu de Dios vuelva a Dios que lo dio. El Espíritu va a volver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dio. Entonces, claramente nos enseña, no quiere decir que ya todas las personas van al cielo, van a estar ante la presencia de Dios para siempre. No, nos está hablando que el ser humano, el espíritu de cada persona va a regresar a Dios. Vamos a ver otro pasaje en la Biblia, en Hebreos capítulo 9, verso 27. ¿Qué nos dice esta palabra? Aquí aparece en la pantalla. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí en la palabra nos está diciendo que está establecido para los hombres la muerte. Algunos no lo conciben de esta manera y podrán decir, no es muerte. Regresó. Sí, regresó. El polvo vuelve a la tierra, ¿no? Como era. Y el espíritu regrese a Dios que lo dio. Entonces, la Biblia dice que ya está establecido. Dios ya estableció
que, como dice aquí, y de la manera que esté establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, vendrá el juicio. ¿Cuál es la causa por la cual va a venir el juicio? Es importante que meditemos esta parte. Vamos a ver Génesis capítulo 5, verso del 1 al 3. Y dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Dice que Dios creó al hombre a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, y lo bendijo Dios. El versículo 3 nos está hablando acerca de Adán. Adán engendró un hijo, como dice la Biblia, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán, no de Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? Que ya la imagen de Dios ya se perdió. Ya la imagen de Dios ya no está en el humano. Por eso, claramente nosotros podemos observar en estas dos palabras que recién vimos. Dice que Dios creó a su imagen. Los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué sucedió? Se perdió esa imagen. ¿Cómo es que se perdió? Vamos a ver brevemente San Lucas capítulo 10, verso 30. Dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice la Biblia que un hombre descendía. Jerusalén está en la parte superior, Jericó está en parte baja. Para trasladarse de un lugar a otro se lleva su tiempo. Entonces, dice que descendía de Jerusalén a Jericó. En ese trayecto, en ese espacio hay desierto. Dice la Biblia que descendía, pero no pensaba en encontrarse con los ladrones. ¿Quién quiere encontrarse con los ladrones? Nadie. Todo mundo queremos estar bien. Queremos que nos vaya bien. Pero él descendió de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de los ladrones. Y allí fue donde fue despojado. Le hirieron, le dejaron medio muerto. Vamos a ver otro pasaje en la Biblia. San Lucas capítulo 15, verso del 11 al 13. Vamos a ver qué dice. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué vemos aquí? Nosotros podemos observar un momento en este pasaje. Y bueno, nuestra vista, al ver estos pasajes de la Biblia, se detiene donde el hijo menor dice que vive perdidamente. Pero nosotros, los humanos, queremos vivir no perdidamente. Queremos vivir bien. Queremos triunfar. Queremos hacer el bien. ¿Cierto? Queremos hacer todo lo mejor. Y queremos ser los mejores. Pero el resultado es otro. Venimos mintiendo. Venimos engañando. Venimos haciendo todo lo malo
inclusive venimos fracasando. Venimos fracasando en la vida. Por eso, aquí en la Biblia claramente nosotros necesitamos meditar. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre se lo dio. Dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, separada, donde no está el padre. Entonces, ahí ya vivió. Aquí el punto importante es la separación. La separación. Entonces, cuando nosotros vemos brevemente el pasaje de Génesis, capítulo 2, verso 7, ¿qué nos dice? Nos dice la palabra, Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre, no comas, porque ese día morirás. ¿Qué pasó por engaño de la serpiente? El humano fue engañado, el hombre fue engañado, comió del fruto, en ese momento se apartó, se separó. Entonces, sin darnos cuenta, podemos ver que en Génesis capítulo 3 ya nos enseña la Biblia que el ser humano se apartó. El hijo pródigo se apartó del padre, se separó. En 3 ocasiones menciona, dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. En 3 ocasiones menciona aquella separación. Entonces, el hijo se apartó, se separó, se fue lejos. Adán, el humano, ¿qué hizo? Se apartó de Dios. Se alejó de Dios. Eso es lo que hizo el ser humano. Apartarse de Dios. Es ahí donde el humano perdió aquel espíritu. No que ya no esté el espíritu con él, sino ya se desvió del camino. Se apartó del camino. Como el hijo pródigo se apartó de su padre. En la historia del hijo pródigo no menciona el nombre de aquel hijo, ni del menor ni del mayor. ¿Por qué razón? Nos está haciendo pensar la palabra. Aquel hombre es como cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de Dios. ¿Qué es el pecado? Cuando nosotros tenemos un arco, tiramos la flecha. Aquella flecha nosotros la tiramos hacia el punto central. Entonces nosotros tiramos con gran fuerza y con puntería. ¿Qué pasa si la flecha va en la dirección del punto central, pero de repente se desvía y da a otro sitio diferente? ¿Eso qué significa? Falló, erró, no dio al punto central. Pecado es errar, desviar, separar. Es el pecado. Por eso la Biblia claramente nos está haciendo mención en la Escritura acerca de esta parte. Entonces, el hijo pródigo
claramente nos enseña la Biblia que Él se apartó del Padre. Vamos a ver un pasaje más en la Biblia. Jeremías, capítulo 2, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Aquí en la Biblia nos está enseñando acerca de dos cosas nos está hablando. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron. Es el punto que nos está enseñando la Biblia. Me dejaron a mí. Yo, que era fuente de agua viva. Dice, dos males. El primero, ¿cuál es? El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas, dice. Cavaron para sí mismos cisternas rotas, que no retienen agua. Si la cisterna está rota, no puede retener nada, no puede almacenar nada. Entonces, cuando nosotros, el ser humano se apartó de Dios, cuando Adán se apartó de Dios, como dice la Biblia, nosotros en Adán estábamos. Entonces, de esa manera nosotros nos apartamos, nos separamos de Dios. Nuevamente voy a leer aquí en Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. O sea que el ser humano, el pueblo, dejó a Dios, que era fuente de agua viva. Esa fuente de agua viva no cesaba de dar agua. No cesaba de fluir el agua viva. No cesaba. Pero dice, me dejaron. Yo que era la fuente de agua viva, que no cesaba, no paraba de fluir. Dice, me dejaron. Se apartaron. Se fueron siguiendo. El hijo pródigo, nadie lo mandó, nadie lo envió. Él por él mismo, ¿qué hizo? Se apartó, se fue. Entonces, él no está viviendo por la dirección de Dios o la dirección del Padre. El Padre se dio cuenta que el corazón del Hijo ya estaba lejos, ya estaba separado. El corazón del Hijo ya se ha ido, ya no está. Por eso la Biblia nos está mencionando y nos está enseñando que nosotros no podemos vivir de esa manera. Por eso Dios nos ha dejado la Escritura, nos ha dejado la palabra, para que a través de la palabra nosotros podamos regresar al Padre Dios. Y regresando al Padre Dios, entonces nosotros podemos estar para siempre con Dios. Pero por causa del pecado, por causa de la separación, no por causa de las transgresiones, no por causa de las acciones, no por causa de la actitud. No. Es como el gripa. Cuando nosotros tenemos el virus del gripa, ¿qué sucede? A ver, en algunas ocasiones hay fluido nasal,
En algunas ocasiones nos sentimos, como que me siento con cuerpo extraño, me siento con dolor, tengo dolor de cabeza, empiezo con estornudo o simplemente tengo un síntoma se menciona cuerpo cortado. Pero el tener el cuerpo cortado, el tener temperatura, o tener dolor de cabeza, o tener flujo nasal, no quiere decir que eso es gripa. Esos son síntomas. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, flujo nasal, cualquiera de estos síntomas no son más que síntomas, pero no es el verdadero virus. Entonces, nosotros a través de la Biblia podemos darnos cuenta claramente. Lo mismo con el pecado y las transgresiones. La transgresión es lo que se ve, pero el pecado es cuando el ser humano desde un principio se apartó, se alejó. Dice la Biblia, ¿no? 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí mismos cisternas rotas, las cuales no pueden almacenar, no pueden retener el agua. Entonces, quisiera que cada uno de nosotros, ya que hoy vimos acerca del pecado, pensemos un poquito sobre esta parte. Pecado es la separación, apartarse, alejarse, estar en diferente lugar. Ese es el pecado. Agradezco a Dios que pasamos un tiempo con la Escritura. Me dio gusto estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad de mis momentos y bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo en mis reproches. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente,
me levanto cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal y cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces pienso que no puedo, aunque a veces dudo y retrocedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.